¿Alguna vez se han preguntado por qué tantos gobiernos electos en América Latina parece que se estancan, que son incapaces de cumplir sus promesas? Bueno, la respuesta podría estar oculta, pero a plena vista, en el propio diseño del sistema presidencial. Basándonos en el trabajo de Arturo Valenzuela, en este análisis vamos a explorar justo eso, cómo la estructura misma del poder puede, irónicamente, impedir que se gobierne. Esta es la pregunta que está en el centro de mucha de la frustración ciudadana, ¿no? Vemos que hay votos, hay elecciones, pero muchas veces el resultado es la parálisis, el enfrentamiento constante. Y según Valenzuela, esto no es una casualidad, es de hecho una consecuencia directa del sistema que hemos elegido. A ver, para entender bien el problema, tenemos que partir de una idea clave. El éxito de una democracia, cualquiera, depende de dos pilares. Uno es la representación, o sea, que la voz de la gente se escuche. El otro, igual de importante, es la capacidad de gobernar, la habilidad real de tomar decisiones y de actuar. Si esto último falla, la democracia corre el riesgo de convertirse en un cascarón vacío. Y aquí está el meollo del asunto. Para gobernar de verdad se necesita una cosa: formar un gobierno de mayoría. ¿Qué significa esto? Pues tener los votos necesarios en el Congreso para que las promesas de campaña se puedan convertir en leyes. Sin esa mayoría, gobernar se vuelve una batalla campal de todos los días. Esto nos lleva entonces al núcleo del debate. Si formar mayorías es la clave de todo, la pregunta parece simple: ¿qué sistema es mejor para lograrlo? ¿El presidencialismo que adoptamos en casi toda América o el parlamentarismo, mucho más común allá en Europa? Ok, vamos a desglosar las diferencias que son fundamentales entre estos dos modelos, porque no son solo pequeñas variaciones, son en esencia dos planos completamente distintos sobre cómo se debe estructurar y ejercer el poder político. A ver, las diferencias son de raíz. En el presidencialismo elegimos al presidente y al Congreso por separado. Esto crea dos fuentes de poder distintas, con mandatos de tiempo fijo, y que están diseñadas para estarse vigilando y controlando. En cambio, en el parlamentarismo, el poder está fusionado. El primer ministro sale de la mayoría del parlamento y depende de su confianza para seguir ahí. Si la pierde, el gobierno cae, pero el sistema, el régimen, sigue intacto. Y con eso llegamos a una distinción que es vital. Los sistemas parlamentarios están diseñados para manejar crisis de gobierno. O sea, si un primer ministro cae, se forma un nuevo gobierno y la democracia como tal no se cuestiona. Pero en el presidencialismo, un choque frontal entre el presidente y el Congreso no tiene una válvula de escape fácil. Una crisis de gobierno se puede convertir, y muy rápido, en una crisis de todo el régimen democrático. El riesgo es mucho mayor. Claro, la pregunta es obvia. ¿Y Estados Unidos qué? Es el sistema presidencial más estable y al final el modelo que casi toda América Latina copió. Pero aquí el punto clave, según este análisis, es que se trata de un caso único, una verdadera excepción a la regla, con factores muy particulares que casi nunca se repiten en nuestra región. Hay varios factores que ayudaron a que funcionara allá. Un federalismo muy fuerte, donde de verdad mucho poder reside en los estados, una Corte Suprema con el prestigio para ser el árbitro final en las disputas, una tradición muy arraigada de control civil sobre los militares y, algo crucial, un sistema de dos partidos que históricamente no estaba tan polarizado. Pero fíjense, todos esos factores son importantes, sí, pero son secundarios. El verdadero secreto del éxito estadounidense, esa pieza clave que a menudo ignoramos, no estaba escrita en su constitución, nació de la pura práctica política. Y aquí está la clave de todo, el partido político. Aunque los fundadores de Estados Unidos los veían con mucha desconfianza, los partidos se convirtieron en una especie de puente no oficial que conectaba al presidente con el Congreso. Era el partido el que unificaba esos poderes separados, dándoles un propósito común y, en resumen, permitiendo que el gobierno funcionara. Y esto nos revela algo que es bastante sorprendente. Este puente funcionó tan bien porque durante la mayor parte de su historia Estados Unidos tuvo gobiernos de mayoría. Así como lo oyen, desde 1828 hasta 1956, lo normal era que el partido del presidente también controlara el Congreso. El famoso gobierno dividido que hoy nos parece la norma, en realidad es una anomalía histórica. Bien, ahora aterricemos todo este análisis en América Latina. Y aquí es donde el problema se vuelve clarísimo. Básicamente, copiamos un modelo asumiendo una realidad política que simplemente no es la nuestra. El punto de partida es totalmente distinto. A diferencia de ese modelo histórico estadounidense, en América Latina los presidentes casi nunca llegan al poder con el apoyo de una mayoría absoluta de los votantes. Y la cifra es impactante. Un estudio de Valenzuela reveló que el 56% de los presidentes en la reciente ola democrática fueron electos sin una mayoría absoluta. O sea, desde el día 1 están gobernando desde una posición de debilidad. Y esto es lo que crea lo que Valenzuela llama un sistema de doble minoría.
Piénsenlo. Tenemos a un presidente que no ganó con la mayoría de los votos y que encima se tiene que enfrentar a un Congreso donde su propio partido tampoco tiene la mayoría. Es, por su propio diseño, una receta para el conflicto y el estancamiento. El desajuste es total. Se importó un modelo que asumía que iba a haber dos partidos y mucho consenso, a una realidad de multipartidismo, con partidos fragmentados y profundas divisiones ideológicas. Se copió un plano que estaba diseñado para una estructura completamente diferente. Sencillamente, las piezas no embonan. Y aquí es donde surge una paradoja terrible. La reacción casi instintiva a este bloqueo ha sido darle más y más poder al presidente. Pero el resultado es el contrario al que se busca. Se desincentiva la negociación, se agrava la tensión y se proyecta la imagen de que el sistema político vive en una crisis permanente. Entonces, si este es el diagnóstico, ¿cuál es la solución? Valenzuela no solo describe el problema, sino que también nos propone caminos para salir de él, que van desde lo más radical hasta lo más pragmático. Su conclusión más directa, y quizá para algunos la más radical, es que la solución lógica no es estar parchando el sistema presidencial, es cambiarlo por uno parlamentario, que está inherentemente mejor diseñado para crear esas mayorías que tanto se necesitan para poder gobernar. ¿Y por qué? Bueno, porque un sistema parlamentario le baja la presión a esas elecciones de el ganador se lleva todo. Fomenta que los partidos construyan coaliciones flexibles para poder formar un gobierno. Evita que nos quedemos atorados con un presidente impopular por un periodo fijo y, en general, fortalece a los partidos políticos. Ahora bien, reconociendo que cambiar de tajo todo el sistema es un paso enorme y políticamente complicadísimo, Valenzuela también nos ofrece un plan B. O sea, si nos vamos a quedar con el presidencialismo, por lo menos hagamos algunas reformas inteligentes para mitigar sus peores defectos. Y sus ideas buscan atacar el problema desde varios frentes. Algunas reformas, como cambiar las reglas electorales o tener todas las elecciones al mismo tiempo, buscan reducir que los partidos se fragmenten. Otras, como permitir la reelección o darle al presidente el poder de disolver el Congreso una sola vez, buscan darle más herramientas de negociación. Incluso se propone crear la figura de un primer ministro. Todos son mecanismos para inyectarle flexibilidad al sistema y forzar la creación de mayorías. Y así, cerramos con esta pregunta que se queda en el aire. El análisis de Valenzuela nos obliga a cuestionarnos si esas estructuras que heredamos y que muchas veces damos por sentadas, no serán en realidad el principal obstáculo que nos está impidiendo construir los gobiernos eficaces y estables que nuestras sociedades tanto necesitan para el futuro.